Mis queridos amigos, ¿cómo están? Con el gusto de saludarlos. Espero que se encuentren muy bien en compañía de sus amigos, contadores, colegas, familia, desde luego, y en general con sus seres queridos. Les saluda como siempre con un gustazo su amigo y servidor José Antonio González Castro, contador público y máster en Derecho Fiscal. Y hoy el tema que nos ocupa, por demás interesante, por demás actual y por demás con muchas reservas, por lo que puede implicar presentar una declaración anual de manera incorrecta, ¿de acuerdo? Y bueno, y damos por entendido, porque todavía ayer me ingresé a la página del SAT, ya está el aplicativo en función, ¿de acuerdo? Sin embargo, bueno, pues hay que entender que la página se puede caer, la página está lenta, finalmente la autoridad puede tener ya precargadas algunas informaciones, otras no. Por ejemplo, ayer yo ingresé a una declaración de un cliente de Recico y me llevé una sorpresa, y la sorpresa es que los ingresos por actividades empresariales no venían cargados, pero bueno, pues ahí sí estamos atados de manos porque finalmente la chamba o el trabajo es de la autoridad. Y menciono esto porque una de las reglas misceláneas actuales para el 2023 me dice que la autoridad en el tema de Recico, y hablo de manera general, Recico persona física y persona moral, aunque el día de hoy nos ocupe declaración anual Recico persona física, dice que va a tomar para efectos del pago provisional y de la declaración anual los ingresos derivados de los FDIs de ingresos, de egresos y de pago, porque pues hay que dejar muy claro que Recico en ambas modalidades físicas y morales pues acumula al flujo de efectivo. Pero bueno, damos por hecho esa situación de que realmente ya no depende de nosotros, depende de la autoridad, que si hay errores y demás, bueno, pues hay que hacer lo propio porque para que la declaración anual se vaya y se vaya bien. Por lo tanto, hay que disfrutar este evento, los esperamos realmente para que se incorporen, para que lo disfrutemos de manera conjunta. Y la mecánica ya saben, simplemente manden sus preguntas vía WhatsApp y con el gusto de siempre las atenderemos para que realmente se despejen todas las inquietudes, precisen algunas de sus dudas y desde luego yo con el placer de siempre atenderlos y agradecer mucho que de momento pues me digan su nombre de pila, de dónde nos escriben y desde luego acotar su pregunta como lo dice el fisco, artículo 34 del Código Fiscal de la Federación. Las consultas deben de ser sobre situaciones reales y concretas, porque luego me ponen toda la historia de su vida, entonces a lo mejor no es el momento de conocerla, probablemente en tiempos posteriores nos sentemos a platicar, que ya sería otras circunstancias. Pues bueno amigos, pues vamos a darle, como dicen por ahí, estamos transmitiendo en vivo y en directo desde las oficinas del corporativo de CADEFI, hoy siendo martes 28 de marzo, que no hay que perder de vista que ya está por vencerse el plazo de la declaración anual, y si por ahí algún distraído o distraída tiene alguna duda de declaración anual y si está en mi conocimiento poder atenderlo, yo no tengo problema para responderles. Realmente hay que ser generoso con nuestros conocimientos. Y bueno, pues empezamos en tiempo, son las 9 de la mañana con 5 minutos y les mando un caluroso saludo a todos, ¿de acuerdo? Entonces, sin más preámbulo, vamos a darle, como dicen por ahí los clásicos, que esto es mole de olla, ¿de acuerdo? Bien, entonces empezamos con el material, mis amigos. El tema se llama Declaración Anual de Personas Físicas, Recico, Impuesto a la Renta 2022, que ya les decía que ya está funcionando el aplicativo, bueno, ya está en funciones el aplicativo, aun y cuando puede tener algunas deficiencias, ¿de acuerdo? Bueno, en donde, nada más para ponerlos en contexto, recuerden que uno de los cambios de la persona moral, insisto, aunque no es el tema, es que ya viene también precargado los pagos que la persona moral hizo a Recico en sus tres escenarios: honorarios, arrendamiento y actividades empresariales. Es importante el comentario, jóvenes, porque lo único que se tiene que capturar en el aplicativo de la persona moral simplemente es el subtotal, que es lo que se le pagó, porque ya viene precargada la retención y el impuesto enterado.
Dicho esto, también la persona moral, y lo vimos en deducciones, la autoridad para ir cuadrando o empatando las relaciones de los contribuyentes, también me piden de manera puntual en la declaración anual de personas morales que señale de manera específica los pagos que se hicieron a personas físicas que para estas represente un ingreso exento. Entonces, es importante el comentario porque, repito, la autoridad con ese tipo de información ya va a empezar a hacer cruces y desde luego pues pueden haber sorpresas de que si estoy declarando correctamente, si estoy informando correctamente, o pueden venir algunos exhortos, algunas invitaciones, algunos requerimientos o lo más grave, revisiones profundas, auditorías y demás, ¿de acuerdo? Bueno, otro punto también que deben de cuidar es que todo lo que en su caso están declarando personas físicas reciclo, pues de ser posible debe de empatar en su cuenta bancaria, porque todavía he encontrado gente y he escuchado voces que dicen, lo deposito en la cuenta fiscal o en la cuenta no fiscal. Hoy todas las cuentas bancarias, todas, son fiscalizables por el fisco mexicano. Así es que no pierdan de vista que entre el fisco y el contribuyente puede entrar, entre otras autoridades, la unidad de inteligencia financiera. Entonces, cuidado con esto, ¿eh? Pero bueno, entonces en esta lámina, pues es prácticamente la bienvenida que nos da el aplicativo y dice, prepárate para tu declaración anual 2022, personas físicas, ¿de acuerdo? Bueno, pues ahí está la bienvenida, repito, ya está en funciones el aplicativo. Y bueno, pues vamos a dar un contexto general, ¿de acuerdo? Entonces, en esta primera lámina, que es una extracción de lo que es el aplicativo como tal, que lo publica la autoridad en su página de internet, pues simplemente me indica quiénes estamos obligados y quienes no estamos obligados a presentar declaración anual. Insisto, aunque haga comentarios generales, la esencia del evento es ubicarnos en reciclo con algunos otros ingresos que pueden convivir con reciclo. ¿Queda claro? Entonces, no nos perdamos de vista y vamos a platicar que es importante señalar que si no estamos hablando de estos ingresos que conviven y el contribuyente pueda tener otro, pues desde luego está impedido en tributar como reciclo. Y también hay que recordar que si rebasa 3.5 millones de pesos, también ya no puede continuar tributando como reciclo. Y es donde se tiene que regresar al inicio del mes para presentar las declaraciones como régimen general de ley y desde luego puede acreditar los pagos provisionales que haya hecho y puede acreditar las retenciones que le hayan efectuado a la persona física. Es decir, reciclo, como en su momento el RIF, que por cierto, régimen de incorporación fiscal, aunque esté derogado a partir de del año 2022, el artículo 111, 112 y 113, hoy continúa por resolución miscelánea vivo el esquema del RIF hasta que cumplan con los años originalmente que se le asignaron al RIF, que básicamente son 10 años, ¿de acuerdo? Siempre y cuando obviamente reúnan los requisitos para tributar como régimen de incorporación fiscal. Que si ustedes me preguntan, contador, ¿me conviene seguir tributando en RIF? Yo les diría que no. Pero bueno, al final del camino ustedes deciden. Contador, ¿me conviene tributar como honorario régimen general? Yo les diría que no, porque la tarifa es progresiva, que empieza con el 1.92% de impuesto y se puede ir hasta el 35% de impuesto. Y en lo que es reciclo, pues hay que recordar que la tasa máxima es del 2.5%, que por cierto, hay que tener mucho cuidado, porque cuando platicamos de la ley de ingresos de la Federación, yo les dije, estas tasas preferenciales entran dentro de un concepto denominado
renuncias recaudatorias. ¿Eso qué quiere implicar o qué quiere decir? Que la autoridad en su momento puede levantar la mano y decir, ¿sabes qué? No me conviene seguir con reciclo porque finalmente estoy dejando de recaudar mucho dinero. Sin embargo, bueno, al día de hoy tenemos esa ventaja de tener una tasa preferencial, ¿queda claro? Sin embargo, bueno, también recordar de que Reciclo como persona física no tiene derecho a deducciones ni del capítulo, que al final del camino es honorarios, arrendamiento o actividad empresarial, pero tampoco tiene derecho a deducciones personales, que es uno de los temas que hoy deben de dejar muy claro, porque en la declaración anual, en el mismo formato, en el mismo aplicativo, viene Reciclo con esos 3 ingresos, pero viene por aparte y ya eso sí ya viene precargado, ¿de acuerdo? Nada más revisar que esté correcta la información, viene precargado, por ejemplo, intereses. Y viene precargado sueldos y salarios. Entonces, esos conceptos, como ya lo mencionaba, conviven con Reciclo y sí estaría obligado a presentar declaración anual, ¿de acuerdo? Pero en Reciclo no aplico deducciones personales. En salarios e intereses sí puedo aplicar deducciones personales. Entonces son, insisto, de los conceptos y elementos que deben tener cuidado para presentar su declaración anual. Entonces decía, regresando a lo que publicó la autoridad, que coincide perfectamente con lo señalado en la ley y un poquito más adelante yo lo voy a precisar con el fundamento adecuado. ¿Qué me dice la autoridad? Fíjense, y vayan tomando nota, vayan poniendo sus dudas. Dice, contribuyentes obligados a presentar declaración anual. Y dice, número 1, sueldos y salarios e ingresos asimilables a salarios. Ahí está un dato. Servicios profesionales, ahí está otro dato, régimen general. Actividades empresariales, incluyendo, que es donde ya tienen que hacer la derivación, vean, plataformas digitales, régimen de incorporación fiscal por el antecedente que ya acabo de mencionar, el famoso RIF, y régimen simplificado de confianza. Aquí, por ejemplo, un comentario importante. Aunque estamos hablando de estas 3 modalidades, ¿de acuerdo?, plataformas digitales, régimen general de ley, desde luego ya lo mencionaba, el Reciclo y el RIF, no hay que olvidar que, por ejemplo, si yo tengo ingresos derivados de plataformas digitales, en su momento no podría tributar como RIF y yo hoy no puedo tributar como Reciclo, ¿de acuerdo? Porque hay una mecánica específica en materia de retención de ICR y en materia de retención de IVA, que por cierto recordarán que hasta 300,000 pesos la retención se puede considerar en ICR como pago definitivo. Sin embargo, algo que los puede confundir un poquito es, oye, contador, pero al final del camino, si soy, por ejemplo, plataformas digitales, ¿cómo debo de calcular mis pagos provisionales? ¿En qué régimen debo de estar? ¿Cómo debo de presentar mi declaración anual? Otra vez, ¿en qué régimen debo de estar? Si ustedes checan de manera precisa la ley del impuesto a la renta, los va a llevar a que realmente tanto el pago provisional como la declaración anual debe de ser a través del régimen general de ley. Y desde luego, si son arriba de 300,000, pueden acreditar el impuesto sobre la renta que le están reteniendo, pero no, que quede claro, no pueden tributar como Reciclo y en su momento tampoco podrían tributar como RIF, ¿queda claro? Entonces simplemente para que vayan segregando y establecer la forma correcta de tributación. Pero bueno, seguimos. También están obligados a presentar declaración anual. Estamos viendo el contexto general, ingresos por arrendamiento de inmuebles, intereses, dividendos, enajenación de bienes y adquisición de bienes. Ahora, estamos viendo el esquema general que viene en la página del SAT, ¿de acuerdo? Cuando se meten al aplicativo, que finalmente es la hoja anterior, pero al final del camino, si lo acotamos a Reciclo, Reciclo nada más para que no nos confundamos, puede tener ingresos por actividad empresarial, Reciclo propiamente dicho, ingresos por salarios e ingresos por intereses, ¿queda claro? Y algunos otros ingresos exentos que ya veremos, pero fuera de eso, ¿de acuerdo? No debe rebasar 3.5 millones de pesos, ¿de acuerdo? Y sí
sí debe de presentar declaración anual, pero repito, separando el reciclo por un lado y salarios e intereses por otro lado. ¿Por qué razón? Porque si, por ejemplo, es socio, en la calidad de socio, aunque no decreten dividendos, ya no podría tributar como reciclo. Si tiene ingresos por enajenación de bienes, ¿de acuerdo? Tampoco ya podría tributar como reciclo. Si tiene ingresos por adquisición de bienes, tampoco podría tributar como reciclo. Entonces, repito, hagan sus apuestas, hagan su segregación, su análisis, para que realmente al final del camino lo presenten de manera correcta. Bueno. En este orden de ideas, la lámina que sigue, aquí me dice la autoridad qué contribuyentes no están obligados a presentar declaración anual. Y vean lo que dice, ¿de acuerdo? Dice, los que obtengan ingresos por salarios de un solo patrón, siempre que no excedan de 400,000 pesos en el ejercicio, y no aplica si es que tiene ingresos por jubilación, pensión o liquidación. ¿Queda claro? Y esto lo vamos a empatar con la resolución miscelánea, que me dice que aun y cuando yo tenga ingresos mayores por salarios exclusivamente y rebasen 400,000, también me da la posibilidad de no presentar declaración anual. Pero antes de llegar a una conclusión, pues yo siempre les digo, pues hagan los cálculos para ver si les conviene o no les conviene, porque ustedes tienen que poner en la mesa que si tienen deducciones personales, que si tienen estímulos fiscales, que si tienen derecho al acreditamiento, etcétera, etcétera, etcétera. Pero bueno, de entrada hoy, la ley fiscal en su artículo 98, fracción tercera, hablando de renta, me dice que salarios con ingresos mayores a 400,000 pesos están obligados a presentar anual. Y sin embargo, repito, la resolución miscelánea me dice un solo patrón, aunque tengas mayores a 400,000, puedes no presentar declaración anual. Espero que no los confunda. Bueno, siguiendo con la lámina dice, estamos en los que no están obligados, me dice, los que obtuvieron ingresos totales por salarios de un solo patrón e intereses reales, ¿de acuerdo?, no mayores a 400,000, siempre que los intereses reales no hayan excedido de 100,000, que es otro tema que también viene en el artículo 150 de renta, y ese artículo 150 me dice que si yo tengo salarios y tengo intereses reales, vean, aquí deben tener mucho cuidado con los intereses, ¿queda claro? Porque también en el punto anterior que yo mencioné, que dije que puedo tener ingresos por salarios, ¿de acuerdo?, de un solo patrón, aunque rebasen 400,000, y eventualmente pueden tener ingresos por intereses nominales que no rebasen 20,000. Aquí no, aquí me dice que en el segundo escenario, para que no presente anual, me dice, puedes tener ingresos por salarios y puedes tener intereses reales y que la suma no rebase 400,000, estamos de acuerdo. Sin embargo, me dice también como referencia, los propios intereses no deben de rebasar los 100,000 pesos. ¿Queda claro? Entonces, repito, son muchos supuestos, muchas aristas para que en su caso ustedes tengan la certeza de saber si presentan o no declaración anual. ¿Y por qué digo esto? Porque el hecho de no presentar declaración anual, pueden haber multas que superan, y lo vamos a ver más adelante, los 24,000 pesos. Y también se puede dar el caso de que el no presentar declaración anual, ¿de acuerdo?, pueden perder algún saldo a favor que tengan. Por eso decía, pues revisen hoy, pongan en la mesa, tengo deducciones personales, aun y cuando estén topadas, tengo estímulos fiscales, tengo, por ejemplo, derecho a acreditamientos, o hago un mix. O una frase que apenas me celebró un cliente, dice, es que me gustó tu frase cuando dices, podemos hacer un híbrido. ¿Un híbrido qué quiere decir? Pues aprovecho un ingreso con otro ingreso, y si ese segundo ingreso tiene pérdida, a lo mejor lo aplico en este ingreso, y ahí empiezo a hacer algunas mezclas, si cabe el comentario. Pero bueno, seguimos. Bien, otro punto que me dice la autoridad, donde no estoy obligado a presentar anual, me dice, los que obtuvieron ingresos por salarios de un solo patrón, siempre que no exista impuesto a cargo. Eso es importante, ¿de acuerdo? En la declaración anual, el patrón les haya emitido el comprobante de nómina por la totalidad de ingresos del ejercicio, y en su caso, los ingresos del contribuyente por intereses
que provengan de instituciones del sistema financiero no excedan de 20,000 pesos en el ejercicio, que ya lo que les anticipaba a mis amigos, la parte opuesta, y me dice que no obstante esto que acabo de mencionar, donde cito los que no están obligados a presentar declaración anual, la misma autoridad, y así lo prevé la ley, los contribuyentes, cualquiera que sea su supuesto, pueden de manera opcional presentar su declaración anual. Y algo que también les puedo dar como un tip, que para muchos ya es algo normal, es que cuando ustedes, por ejemplo, no laboren todo el año, por el ingreso que tengan, pero en particular salarios y asimilables a salarios, si no laboran todo el año, por ley, de entrada están obligados a presentar declaración anual porque dejaron de laborar antes del 31 de diciembre. Sin embargo, por reglamento de renta me dice que si no tuve 2 patrones de manera paralela o no rebasé 400,000, de acuerdo, puedo no presentar anual. Pero el comentario sensato y bonito es que ustedes hagan el cálculo, porque si no laboraron todo el año, pueden aplicar la tarifa anual, no aplican tarifa proporcional. ¿Y eso qué representa? Que van a tener un saldo a favor de impuestos sobre la renta. Entonces, es importante los cálculos, los análisis, para que en su caso ustedes definan si les conviene o no. Y no está por demás decirlo, mis amigos, porque el hecho de que yo tenga un saldo a favor, que también es otro tip, ¿de acuerdo? Es otro tip, finalmente les comparto lo siguiente, ¿de acuerdo? Bueno, el tip ¿cuál es? De que al tener un saldo a favor, y bueno, ya es tacto, y más ahorita, que realmente la situación fiscal está, digamos, en su umbral, por decirlo menos, al final del camino hay que ser muy meticulosos, estoy utilizando mis palabras domingueras, hay que ser muy meticulosos, porque si no tengo todo el contexto del contribuyente, puedo meter al propio contribuyente en un problema. ¿Y por qué lo señalo? Porque al final del camino nosotros debemos ser éticos, debemos de ser leales, que son 2 ejes o 2 valores que, por ejemplo, yo lo utilizo en mi firma y lo aplico con mis amigos. Y lo menciono esto porque hoy por hoy, y el ejemplo claro son las anuales, físicas o morales, hoy por hoy se debe de cobrar y se debe de cobrar bien, ¿de acuerdo? Por lo que representa, por el tiempo, por la información, por los cruces, por lo que quieran. Y por otro lado, si tiene un saldo a favor el contribuyente, pues también están en su derecho como contadores de cobrar algo adicional por el saldo a favor. ¿Queda claro? Y menciono esto por un detalle curioso, aunque no viene en el material, porque realmente si meto todas las aristas, pues lejos de hacer un curso de 5 horas o de 4 horas, nos podemos ir a un curso prácticamente como diplomado de 20, 30, 40 horas. Pero bueno, lo comento. Vean, no hay que perder de vista que el artículo 1 de la ley del impuesto a la renta me dice que los que somos residentes en México, hablando de residencia fiscal, debemos de acumular, agrego, en la declaración anual, la totalidad de los ingresos, independientemente de la fuente de riqueza de donde procedan. Eso también ya lo damos por hecho, ¿me explicó? Porque ayer, por ejemplo, no me lo preguntan, pero tuve un Zoom con un cliente, con unas personas muy agradables, muy emprendedoras, desde luego empresarios y muy buenos empresarios. Fíjate, hablando de una persona física, una dama, una señora en toda la extensión de la palabra, tiene una empresa en México y tiene una empresa en el extranjero. Y la intención de esta persona, que es accionista, me dice: contador, pues lo que quiero yo es tener, y es válido el comentario, tener más ingresos para vivir en el extranjero, que está viviendo en Estados Unidos, porque pocas veces viene a México. Perfecto. Entonces yo veo todo el contexto. ¿Cuál es la situación fiscal en el SAT? Es decir, cómo está registrada,
cómo está la opinión de cumplimiento, cómo ha presentado sus declaraciones provisionales y anuales en los años anteriores, porque esta persona tiene ingresos por asimilables, tiene ingresos por dividendos, tiene ingresos por intereses y desde luego es una persona de nacionalidad extranjera. Entonces, eso me llama de entrada la atención, porque hoy por hoy no hay que olvidar que una cosa es la nacionalidad, otra cosa es la residencia para efecto fiscal y otra cosa que puede convivir se llama fuente de riqueza. Y un detalle que surgió, y no quiero ser extenso en mi nota, es que yo le dije, señora fulana tal, oye, estás bien en México y te consideras como residente en México, aún y cuando seas de nacionalidad extranjera. Tus declaraciones coinciden, lo que te paga la empresa coincide, hay que precisar algunos temas de tipo corporativo, pero fuera de eso está bien. Sin embargo, algo que les llamó la atención de manera precisa es que le digo, yo no veo algún ingreso del extranjero, ¿de acuerdo? Sin embargo, fíjense el punto central, por eso tenemos que tener nosotros como contadores, asesores, la mente abierta. Me mandan un documento del extranjero, repito, de Estados Unidos, y en ese documento se están señalando los ingresos en el extranjero que cobra de México. Y es una especie de declaración anual y eso conlleva a que también pague un impuesto en el extranjero. Y ahí entro en un conflicto de intereses, porque ayer la cita que tuve me presentan al contador del extranjero, de esta persona, y palabras más, palabras menos, me dijo que esta señora es residente para efectos fiscales en Estados Unidos. ¿Y por qué menciono esto? Ya dejo el comentario, señores. Porque si yo no acredito que es residente en el extranjero para efectos fiscales, número uno, y vean las consecuencias, los ingresos de Estados Unidos los tiene que traer a México, acumularlos en su anual y el impuesto que haya pagado se puede acreditar en los términos del artículo 5 de la ley de renta. Y si es al revés, si acredita que es residente en el extranjero para efecto fiscal, los ingresos de México sí se los debe llevar al extranjero y puede acreditar el impuesto que haya pagado en México. Pero ¿cuál es la diferencia? En el primer caso, espero que me hayan seguido, ¿de acuerdo? Tributaría en los términos del título cuarto, título que estamos viendo. Y en el segundo caso, por los ingresos que puede seguir percibiendo de México, tributaría en el título quinto. Y curiosamente, la mecánica del título quinto es mucho menor, ¿de acuerdo?, el efecto fiscal que como título cuarto. Y les doy un pequeño escenario, fíjense, título cuarto, y lo acabo de mencionar, la tasa máxima el 35%. Título quinto, la tasa máxima, al menos por honorarios, por arrendamiento, el 25%. ¿Sí queda claro? Entonces, de entrada ya tengo un beneficio del 10%. Ahora, ¿cuál es el punto? Que si realmente yo traslado, y perdón por el ejemplo, y fue el acuerdo de ayer, buenísimo, que yo pueda establecer un mecanismo para pagarle sus honorarios a esta persona en el extranjero, o los ingresos que pueda cobrar, se sorprenderían, porque hay la tasa, ya ni siquiera es del 25%, es del 22%. Entonces hay otra rasuradita. Entonces es bueno el comentario, porque la intención es aplicar la legislación doméstica de México y de Estados Unidos, y en su caso aplicar tratados para evitar la doble imposición. Entonces, ahí están los comentarios, mis amigos, seguimos con el material. Bueno, y vayan preparando sus preguntas. En esta lámina, que también es parte de lo que es el aplicativo de la declaración anual, me establece cuáles son los requisitos para que yo presente el anual, que obviamente es obvio, pero bueno, ahí están. Contar con su RFC, ¿de acuerdo? Ahí está. Número 2, tener la contraseña, y yo ahorita voy a hacer un comentario importante, ¿de acuerdo? Número 3, contar con la firma electrónica. Entonces alguien me puede preguntar, oye, ¿debo tener las dos? No, oye, yo te voy a decir por qué. Y al final del camino, tener los datos bancarios con la clave a 18 dígitos. Ahora, ¿por qué menciono esto? Vean, porque todo esto es padrísimo, de verdad padrísimo, pero bueno, permítanme decir salud con un sorbo de café. Gracias, que aprovecho el comentario y la distracción, y de verdad que hay que ser agradecidos. Yo siempre valoro y digo en público el buen apoyo, el buen gesto, la buena disposición, y me refiero
a mi amigo, a Pepe, el ingeniero, que siempre está al cuidado de la transmisión, al cuidado de mi persona, y de verdad no tengo otra palabra que decir. Gracias, Pepe, un abrazo, ya sabes que se te aprecia y se te aprecia bien. Entonces, no quiero entrar en sentimentalismos, pero regresando. Entonces, amigos, les decía que hay una disposición miscelánea